Capítulo 606. Jesús y María son la antítesis de Adán y Eva. Judas Iscariote es el nuevo Caín. La verdadera evolución del hombre es la de su espíritu. Dice Jesús a María Valtorta: la pareja, Jesús y María, es la antítesis de la pareja de Adán y Eva. Es la destinada a anular toda la actuación de Adán y Eva y poner a la humanidad de nuevo en el punto en que estaba cuando fue creada, una humanidad rica en gracia y en todos los dones que el Creador le otorgó. La humanidad ha experimentado una total regeneración por la obra de la pareja, que es Jesús y María, quienes así han venido a ser los nuevos fundadores de la humanidad. Todo el tiempo precedente ha quedado anulado. El tiempo y la historia del hombre se cuentan a partir de este momento en que la nueva Eva, por una inversión de términos en la creación, forma de su seno inviolado por obra del Señor, Dios al nuevo Adán. Pero para anular las obras de los dos primeros, que son la causa de mortal enfermedad y de perpetua mutilación y de empobrecimiento y más de indigencia espiritual, porque después del pecado, Adán y Eva se encontraron despojados de todo lo que les había donado la riqueza infinita, que es el Padre Santo. Estos segundos tuvieron que obrar en todo y por todo de forma opuesta a la en que obraron los dos primeros. Por tanto, llevar la obediencia hasta la perfección, que se aniquila y que se inmola en la carne, en el sentimiento, en el pensamiento, en la voluntad, para aceptar todo lo que Dios quiere. Por tanto, llevar la pureza a una castidad absoluta, por la cual la carne, que fue la carne para nosotros dos puros, sino solo un velo de agua sobre el espíritu triunfante, caricia de viento sobre el espíritu de rey, cristal que aísla al espíritu, Señor, y no lo corrompe. Impulso que eleva y no peso que oprime. Esto fue la carne para nosotros, menos pesada y susceptible de ser sentida que un vestido de lino leve, y sustancia interpuesta entre el mundo y el esplendor del yo sobrehumanado, medio para poner por obra aquello que Dios quería, nada más. ¿Poseímos el amor? Cierto que sí, poseímos el perfecto amor. No es, hombres, amor el hambre carnal, que les mueve, ávidos, a saciarse de una carne. Eso es lujuria, nada más. Esto es tan cierto que, amándolos así, ustedes lo consideran amor, pero no saben compadecerse recíprocamente, ni ayudarse, ni perdonarse. ¿Y qué es entonces el amor de ustedes? Es odio. Es únicamente delirio paranoico que les mueve a preferir el sabor de pútridos alimentos antes que el sano y fortalecedor alimento de selectos sentimientos. Nosotros tuvimos el perfecto amor, nosotros los castos perfectos. Este amor abrazaba a Dios en el cielo y a Él, unido como le están las ramas con el tronco que las nutre, se extendía y descendía, distribuyendo magnánimamente descanso, protección, alimento, consuelo para la tierra y sus habitantes. Ninguno estaba excluido de este amor, ni nuestros semejantes, ni los seres inferiores, ni la naturaleza herbácea, ni las aguas, ni los astros, ni siquiera los malos quedaban excluidos de este amor, porque éstos seguían siendo, aunque fueran muertos, miembros del gran cuerpo de la creación, y por tanto veíamos en ellos la santa efigie del Señor, aunque fuera a causa de su maldad una efigie deformada y ensuciada, que los había formado a su imagen y semejanza. Nosotros amamos gozando con los buenos y llorando por los que no son buenos, orando un amor fáctico, que se manifiesta impetrando y obteniendo protección para aquel a quien amamos, y orando por los buenos, para que fueran cada vez más mejores, y que fueran acercándose cada vez más a la perfección del bueno que desde el cielo nos ama, orando por los que vacilaban entre la bondad y la maldad, para que se fortalecieran y supieran perseverar en el camino santo, orando por los malos, para que la bondad hablara a su espíritu, incluso abatiéndolos con un rayo de su poder, pero convirtiéndolos al Señor, su Dios. Nosotros amamos así, como ningún otro amó. Llevamos el amor a las cimas de la perfección. Para colmar con nuestro océano de amor, el abismo excavado por el desamor de los primeros, que se amaron a sí mismos más que a Dios, queriendo tener más de lo que era lícito para ser superiores a Dios.
Por tanto, nosotros tuvimos que unir a la pureza, a la obediencia, a la caridad, al desapego de todas las riquezas de la tierra, que son la carne, el poder, el dinero, y este es el trinomio de Satanás, opuesto a lo que es el trinomio de Dios, o sea, la fe, la esperanza y la caridad. Y oponer al odio y a la lujuria y a la ira y a la soberbia, que son las cuatro pasiones perversas, antítesis de las cuatro virtudes santas, que son la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. Tuvimos que unir y poner una constante práctica de todo lo que se oponía al modo de actuar de la pareja que fueron Adán y Eva, y si mucho nos resultó por nuestra buena voluntad sin límites, incluso fácil, solo el Eterno sabe cuán heroico nos resultó esta práctica en ciertos momentos y en ciertos casos. Aquí solo quiero hablar de uno de estos momentos, y de mi madre, no mío, de la nueva Eva, la cual ya había rechazado desde sus más tiernos años las lisonjas usadas por Satanás para seducirla a morder el fruto y a probar aquel sabor que había desquiciado a la compañera de Adán. La nueva Eva, que no se había limitado a rechazar a Satanás, sino que lo había vencido aplastándolo bajo una voluntad de obediencia y de amor y de castidad tan grandes que él, el maldito, había resultado aplastado y subyugado. No, ciertamente, Satanás no puede alzarse de debajo del calcañar de mi madre virgen. Suelta baba y arroja espuma y ruge y blasfema, pero su baba cae hacia abajo y su grito no toca a esa atmósfera que envuelve a mi santa, que no siente el hedor ni las risas burlonas y demoníacas, y que no ve ni siquiera ve la asquerosa baba del reptil eterno, porque las armonías celestes y los celestes aromas danzan alrededor de ella enamorados en torno a su bella y santa persona, y porque su mirada más pura que la azucena y más enamorada que la de la paloma arrulladora, mira solo a su Señor eterno, de quien es hija, madre y esposa. Cuando Caín mató a Abel, la boca de su madre profirió las maldiciones que su espíritu, separado de Dios, le sugería contra su prójimo más íntimo, el hijo de sus entrañas, profanadas por Satanás y embrutecidas por el intemperado deseo, y esa maldición fue la mancha en el reino de lo moral humano, de la misma forma que el delito de Caín fue la mancha en el reino de lo animal humano, y fue sangre sobre la tierra, derramada por mano fraterna, la primera sangre que atrae, come milenario imán, así a toda. Había sido creada perfecta y servida por elementos perfectos para que fuera morada fácil y hermosa para el hombre que era su rey. María debe anular a Eva. María ve al segundo Caín, que es Judas. María sabe que es el Caín de su Jesús, del segundo Abel. Sabe que la sangre de este segundo Abel ha sido vendida por ese Caín y ya está siendo derramada, pero no maldice, ama y perdona, ama y llama. Oh maternidad de María mártir, maternidad tan sublime como esa maternidad tuya, Virginia y divina. Esta última ha sido un don de Dios, pero la primera, Madre Santa y Corredentora, ha sido un don tuyo para ti, porque sólo tú supiste en aquella hora, quebrantando tu corazón por los flagelos que me habían desgarrado las carnes, decir a Judas esas palabras que solamente tú supiste en aquella hora, mientras que sentías ya la cruz partir del corazón, amar y perdonar. María, la nueva Eva, ella les enseña la nueva religión que lleva el amor hasta el punto de perdonar a quien mata a un hijo. No sean como Judas, que cierra su corazón ante esta maestra de la gracia, y que se desespera diciendo, Él no me puede perdonar, poniendo en duda las palabras de mi madre, de la madre, que son la verdad y por tanto son mis palabras, que siempre habían repetido y que yo había venido para salvar y no para condenar, para perdonar a aquel que arrepentido viniera a mí. María, la nueva Eva, recibió también de Dios un nuevo hijo, en vez de Abel que fue matado por Caín.
pero no lo tuvo a través de una hora de alegría animal y adormecedora del dolor con los vapores de la sensualidad y el cansancio del contentamiento. Lo tuvo en una hora de dolor total, al pie de un patíbulo, entre los estertores del moribundo que era su hijo, y entre los improperios de una multitud deicida, y en medio de una desolación inmerecida y total porque ya Dios tampoco la consolaba. La vida nueva empieza para la humanidad y para cada uno de los seres humanos en María. En sus virtudes y en su modo de vivir está la escuela de ustedes, y en su dolor, que tuvo todos los aspectos, incluso el del perdón al que entregó a la muerte a su hijo, está también la salvación de ustedes. En el Génesis se lee: Entonces Adán, siendo su mujer la madre de todos los vivientes, le puso el nombre de Eva. Oh sí, la mujer había nacido de la varona, que Dios había formado para que fuera compañera de Adán, sacándola de la costilla del hombre. Había nacido con su destino doloroso, porque había querido nacer, porque la varona, la mujer sacada del hombre, pasó a ser Eva, que es la madre de todos los vivientes, como consecuencia del pecado que quiso cometer, porque había querido conocer aquello que Dios le había ocultado, reservándose la alegría de darle el gozo de la posteridad sin un desdoro sensual. La compañera de Adán quiso conocer el bien que se oculta en el mal, y sobre todo el mal que se oculta en el bien. En el bien aparente, y seducida por Lucifer, tendió a conocer aquello que sólo Dios podía conocer sin peligro, y se hizo creadora. Pero, usando indignamente esta fuerza de bien, la había corrompido, transformándola en un acto malo, pues era una desobediencia a Dios y malicia y avidez de la carne. Ya era ella la madre, y el llanto infinito de las cosas en torno a la inocencia de su reina profanada, y llanto desolado de la reina ante esa profanación suya, cuya entidad y cuya imposible anulación comprende sí las tinieblas y los cataclismos que acompañaron la muerte del inocente, también las tinieblas y la fuerte tormenta que acompañaron a la muerte de la inocencia y de la gracia en los corazones de los progenitores. Había nacido el dolor en la tierra, y la providencia de Dios no quiso que fuera eterno, de forma que les da, después de años de dolor, la alegría de salir del dolor para entrar en la alegría, si ustedes saben vivir con un corazón recto. Qué desdicha para el hombre si se hubiera hecho humanamente dueño de la vida, viviendo con el recuerdo de sus delitos y con el continuo aumento de éstos, pues que vivir sin pecar les es más imposible que vivir sin respirar. Oh criaturas, que ustedes habían sido creadas para conocer la luz, y que por el contrario ustedes fueron envenenados por las tinieblas, que de sí mismas les envenenaron y les hizo de sí víctimas, la tiniebla que les insidia continuamente y les envuelve y suscita de nuevo aquello que el sacramento había borrado. Y dado que ustedes no le oponen la voluntad de ser de Dios, logra envenenarlos otra vez con el veneno del bautismo, que el bautismo mismo había hecho inocuo. Dios Padre alejó al hombre, de cuya desobediencia los signos eran manifiestos, del lugar de las delicias paradisiacas, para que ya no pecara otra vez. Y más veces, alzando la mano, ladrona hacia el árbol de la vida, el padre ya no se podía fiar de sus hijos, ni tampoco sentirse seguro en su terrestre paraíso. Satanás había entrado ya una vez para insidiar a sus criaturas predilectas, y si había podido inducirlos al pecado cuando eran inocentes, con mayor holgura habría podido repetirlo ahora que ya no lo eran. El hombre había querido poseer todo, no dejando a Dios el tesoro de ser el generador. Que se marchara, pues, este rey abatido y despojado de sus dones, que se fuera con su riqueza, obtenida con violencia, y que se la llevara consigo a la tierra del exilio para que le recordara siempre su pecado. La criatura paradisiaca había venido a ser una criatura terrestre y habrían de pasar siglos de dolor para que el único que podía extender su mano hacia el fruto de la vida viniera y recogiera ese fruto para toda la humanidad, y lo recogiera con sus manos atravesadas y se los diera a los hombres para que volvieran a ser coherederos del cielo y volvieran a poseer la vida
que no muere nunca. Dice también el Génesis, Adán después conoció a su mujer Eva. Habían querido conocer los secretos del bien y del mal, y justo es que conocieran ahora también el dolor de deber reproducirse en la carne con la ayuda directa de Dios solo para aquello que el hombre puede crear, o sea, para el espíritu. Chispa que parte de Dios, pues es un soplo que él infunde, como Dios. Sello que en la carne pone el signo del Creador eterno, y Eva así dio a luz a Caín. Eva estaba cargada de su pecado y llamó aquí la atención de nosotros acerca de un hecho que a la mayoría les pasa desapercibido. Eva estaba cargada de su pecado y el dolor todavía no había sido sufrido en medida suficiente para disminuir su pecado. Como un organismo cargado de toxinas, ella había transmitido a su hijo todo aquello que en ella pululaba, y Caín, primer hijo de Eva, había nacido duro, envidioso, iracundo, lujurioso, perverso, poco diferente a las bestias en lo relativo al instinto, y mucho más animalesco que las bestias en lo relativo a lo sobrenatural, porque en su yo feroz negaba el respeto a Dios, a quien miraba como a un enemigo, considerando que le era lícito el no darle un culto sincero. Satanás lo asusaba a burlarse de Dios, y el que escarnece a Dios no respeta a nadie en el mundo. De forma que los que están en contacto con los despreciadores del Eterno conocen la amargura del llanto porque no pueden esperar un amor reverente en su prole, ni una seguridad de amor fiel en el consorte, ni una certeza de amistad leal en el amigo. Numerosas lágrimas surcaron el rostro de Eva y asenderaron su razón por la dureza del hijo y pusieron en su corazón el germen del arrepentimiento. Numerosas lágrimas que le obtuvieron una disminución de la culpa, porque Dios, ante el dolor de quien se arrepiente, perdona. Y la madre lavó en el llanto el alma de su segundogénito, que fue dulce, respetuoso para con sus padres, devoto hacia el Señor suyo, cuya omnipotencia sentía descender radiante de los cielos. Era la alegría de la mujer caída. Pero el camino del dolor de Eva debía ser largo y penoso. Proporcionado a su camino en la experiencia pecaminosa, en este estremecimiento de concupiscencia, en aquel estremecimiento de aflicción, y en este besos y en aquel sangre de este, un hijo de aquel, la muerte de un hijo, la de su predilecto, y predilecto por su bondad. Abel se hace instrumento de la purificación para la culpable. Pero qué purificación tan dolorosa que llenó con sus desgarradores gritos la tierra, aterrorizada por el fratricidio, y que mezcló las lágrimas de una madre con la sangre de un hijo, mientras que oía perseguido por su remordimiento aquel que, enemistado con Dios y con su hermano, al que Dios amaba, le había derramado, dice el Señor a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué si faltas contra mí te irritas porque no te miro benigno? ¿Cuántos Caínes hay en la tierra? Me tributan un culto de desprecio, un culto hipócrita, o no me tributan ningún culto, y quieren que yo los mire con amor y los colme de felicidad. Dios es rey de ustedes, no es siervo de ustedes. Dios es padre de ustedes, pero un padre no es nunca un siervo. Si se juzga con justicia, Dios es justo, y ustedes no lo son, pero Él sí lo es. Y no puede, pues, que los colma de beneficios de manera desmedida por el solo hecho de que lo amen un poco, no darles tanto lo que desprecian en sus castigos. La justicia no conoce dos vías, porque su vía es única, y esto hacen, así que esto reciben. Si ustedes no son buenos, van a recibir el bien, y si son malos, van a recibir el mal. Y créanlo, siempre sobrepasa con mucho el bien que tienen al mal que ustedes deberían recibir por la manera de vivir en la rebelión contra su ley, la ley de Dios que es la ley divina. Dios dijo, no es verdad que si haces el bien recibirás el bien, y que si haces el mal, que es el pecado, se presentará inmediatamente ante tu puerta. En efecto, el bien lleva a una constante elevación espiritual y capacita cada vez más para cumplir un bien cada vez mayor, hasta alcanzar la perfección y hacerse santos. Por el contrario,
Basta ceder al mal para degradarse y alejarse de la perfección y conocer la servidumbre del pecado que entra en el corazón y hace descender a éste por grados a una sucesiva y cada vez mayor culpabilidad. Pero sigue diciendo Dios, pero tendrás debajo de ti el deseo del pecado y debes dominarlo. Si Dios no les ha hecho esclavos del pecado, las pasiones están debajo de ustedes, no encima de ustedes. Dios les ha dado la inteligencia y la fuerza para dominarlos. Incluso a los primeros hombres castigados por el rigor de Dios, les dejó Dios la inteligencia y la fuerza moral. Y desde que el Redentor ha consumado por ustedes el sacrificio, ustedes tienen como ayuda la inteligencia y la fuerza y los ríos de la gracia, y pueden y deben dominar el deseo del mal. Con la voluntad de ustedes fortalecida por la gracia, ustedes deben hacerlo. Por esto los ángeles de mi nacimiento le cantaron a la tierra: paz a los hombres de buena voluntad. Yo venía para traer de nuevo la gracia a los hombres mediante la unión de la gracia con la buena voluntad, y los hombres tendrían la paz, gloria del cielo de Dios. Y Caín dijo a su hermano: vamos afuera. Una mentira que se lava bajo la sonrisa, una traición asesina. La delincuencia siempre practica la mentira respecto a sus víctimas y respecto al mundo al que trata de engañar y que quisiera engañar incluso a Dios. Pero Dios lee los corazones. Vamos afuera. Muchos siglos después uno dijo: salve, maestro, y lo besó. Los dos Caínes escondieron el delito bajo una apariencia inocua y dieron rienda suelta a su envidia y a su ira y a su abusiva violencia y a todos los malvados instintos, descargando todo ello sobre la víctima porque no se habían dominado a sí mismos, sino que antes bien habían hecho esclavo su espíritu del propio yo corrompido. Eva asciende por el camino de la expiación y Caín desciende por el camino del infierno, y en éste le hunde la desesperación que de él se apodera, y con la desesperación, que es el último golpe mortal asestado al espíritu que ya está languidecente por su delito, viene el miedo físico y vil del castigo humano, el que ya no es ser que el cielo lleve en su memoria a ese hombre del alma muerta, animal que se estremece por la vida animal. La muerte, cuyo aspecto es sonrisa para los justos, porque por ella van a la alegría de la posesión de Dios, es terror para los que saben que morir quiere decir pasar para siempre del infierno del corazón al infierno de Satanás. Y como alucinados, ven por todas partes la venganza que ya está pronta para descargarse contra ellos. Pero sepan, hablo a los justos, sepan que si el remordimiento y las tinieblas de un corazón culpable permiten y fomentan las alucinaciones del pecador, a ninguno le es lícito erigirse como juez de su hermano, y mucho menos erigirse como justiciero, porque sólo uno es juez, Dios. Y si la justicia del hombre ha creado sus propios tribunales, esos tienen la misión de administrar la justicia, y hay de los que profanen ese nombre y juzguen movidos por el estímulo pasional propio o por la presión de los poderes humanos. Maldición para aquel que se haga justiciero, privado de un semejante suyo, pero maldición aún mayor para el que sin factores de impulsivo encono, sino más bien movido por el frío cálculo humano, consigna a sus semejantes injusticia a la muerte o al deshonor de la cárcel. Porque si el que mate al que mató recibirá un castigo 7 veces mayor, como dijo el Señor que sucedería al que matara a Caín, el que sin justicia condene movido de la servidumbre hacia Satanás y enmascarado de pujanzas humanas, recibirá 77 veces el rigor de Dios. Esto ustedes tendrían que tenerlo siempre presente, especialmente en estos tiempos, hombres, que se matan los unos a los otros para hacer de los caídos la base del triunfo de ustedes, y que no saben que lo que están haciendo es excavar bajo los pies de ustedes la trampa en que van a hundirse maldecidos por Dios y por los hombres, porque yo dije claramente: no matarás. Eva sube por su camino de expiación. El arrepentimiento va creciendo en ella ante las pruebas de su pecado. Quiso conocer el bien y el mal, y el recuerdo del bien perdido es para ella como el recuerdo del sol, para uno que al improviso hubiera quedado ciego.
El mal está ante ella en los despojos de su hijo asesinado y alrededor por el vacío creado por el hijo que es homicida y fugitivo. Y así nace Set. Y de Set, Enos, el primer sacerdote. Hinchen su mente con los humos de la ciencia de ustedes y van a hablar de evolución como de un signo de la formación espontánea de ustedes, que esto es el hombre animal evolucionado y se hará superhombre. Esto ustedes dicen. Sí, así es, pero a mi manera, en mi campo, no en el de ustedes, no pasando de la condición de cuadrumanos a la de hombres, sino de la de hombres a la de espíritus. Cuanto más crezca el espíritu, ustedes más evolucionarán. Ustedes, que hablan de glándulas y que se llenan la boca hablando de hipófisis o pineal y que ponen en ella la sede de la vida, tomada ésta no en el tiempo en que la viven, sino en los tiempos que han precedido y que seguirán a su vida actual, sepan que la verdadera glándula de ustedes, la que hace de ustedes los posesores eternos de la vida, es su espíritu. Cuanto más éste esté desarrollado, ustedes más poseerán las luces divinas y más van a evolucionar de hombres a dioses inmortales, dioses, y obtendrán de este modo, sin contravenir al deseo de Dios y a su mandato sobre el árbol de la vida, la posesión de esta vida justamente en la manera en que Dios quiere que ustedes la posean, pues que Él para ustedes la creó eterna y refulgente, ese abrazo beatífico con esa eternidad que les absorbe y que les comunica sus propiedades. Cuanto más desarrollado esté el espíritu, ustedes más conocerán a Dios. Conocer a Dios quiere decir amarlo y servirle, y por tanto ser capaces de invocarlo para uno mismo y para los demás. Venir a ser, pues, los sacerdotes que desde la tierra oran por los hermanos, porque es sacerdote el consagrado, sí, pero también lo es el creyente convencido, amoroso y fiel, y lo es sobre todo esa alma víctima que por un impulso de caridad se inmola a sí misma. No es el hábito, sino el corazón lo que Dios observa. Y en verdad yo les digo que ante mis ojos aparecen muchos tonsurados que de sacerdotal solo tienen la tonsura, y muchísimos laicos, en que la caridad que los posee y por la que se dejan consumir es el óleo de la ordenación, que hace de ellos verdaderos sacerdotes míos, anónimos, a los ojos del mundo, pero conocidos por mí, que los bendigo.